Imagina que vas por la carretera manejando tranquilamente tu automóvil, absorto en tus pensamientos. Repentinamente sale en un cruce otro auto. Un choque parece inevitable. Sin elegirlo conscientemente, automáticamente has dado un brusco giro al volante para evitar al otro vehículo y has frenado en seco. Al mismo tiempo, una expresión de pavor apareció en tu rostro. Las cejas se arquearon y se juntaron, los ojos se abrieron como plato y los labios se alargaron hacia las orejas. Tu corazón se puso a bombear con mayor velocidad. Empezaste a sudar. La sangre fluyó a los grandes músculos de las piernas. Estas respuestas se dan porque en nuestra evolución nos han sido útiles para sobrevivir. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saber que estás aquí. Hoy vamos a hablar de las emociones, el vehículo de la experiencia. Uno de los ejes fundamentales de la bioneuroemoción, del libro Bioneuroemoción, un método para el bienestar emocional de Enrique Corbera. El propósito del capítulo es fundamentar y poner de relieve la estrecha relación existente entre el estado emocional y su reflejo fisiológico, es decir, comprender la relación directa entre la forma de gestionar las emociones y el estado de salud, destacar el papel que juegan las emociones en relación con la memoria y por ende con la concepción de lo que somos, comprender cómo nos conectan con nuestra psique más profunda. Para ello, el capítulo se estructura de la siguiente manera: definición de la emoción, las emociones básicas, los sistemas neuronales de las emociones en relación con la atención y la memoria, emoción y salud, el momento semilla, el inconsciente y distancia emocional. La emoción es lo que nos impulsa hacia adelante en nuestra vida, la fuerza impulsora que nos impele a través de los muros de resistencia y nos catapulta más allá de las barreras que nos separan de nuestros objetivos, sueños y deseos. La emoción proviene de emovere, hacer mover. Es algo que te saca de tu estado habitual y que implica movimiento en una dirección correcta. Desde el punto de vista biológico, las emociones se relacionan con sustancias químicas que refuerzan neurológicamente una experiencia. Cada emoción produce una sustancia química específica que circula por el cuerpo, es captada por los receptores de cada célula y provoca un cambio en ella. El cuerpo reacciona a la emoción con una gama de cambios físicos, como aumento de frecuencia cardíaca, respiración entrecortada, debilidad en las piernas, labios temblorosos, piel erizada. Una vez que el cuerpo ha reaccionado, el cerebro asimila los cambios, los traduce en lenguaje a través del pensamiento. Pero cuando racionalizamos, lo que sucede es cuando sentimos, y es cuando podemos tomar una decisión meditada. Una de las funciones principales de las emociones es la supervivencia. Es expresar la forma en que el inconsciente procesa una serie de estímulos externos y los refleja en la biología. Ekman, en su libro El rostro de las emociones, escribe que cuando se desencadena una emoción, en esa primera milésima de segundo, nos invade y nos ordena lo que hay que hacer, sin elegirlo conscientemente. Es decir, elegido desde el inconsciente, desde lo que en el curso de nuestra evolución nos ha sido útil para sobrevivir. Las emociones no pueden ser consideradas ni buenas ni malas, ya que todas son biológicamente
indispensables para reaccionar de forma adaptativa ante los estímulos del entorno. Los seres humanos tenemos emociones básicas comunes, pero diferentes formas de gestionarlas. La gestión es totalmente personal y única, porque cada individuo posee su propia representación interna del mundo en el que vive, formada por sus creencias, valores, opiniones y pensamientos, desde lo cual gestiona sus emociones. Así, las emociones son una puerta de acceso al estudio de la estructura interna de la persona y de sus condicionamientos inconscientes. Por ello, es importante tomar conciencia de cómo éstas actúan en diferentes momentos de tu vida y no dejar que te dominen de forma inconsciente o irracional. Ahora sabes que la función de algunas emociones, como el miedo o la rabia, es moverte para realizar alguna acción correcta. Sin embargo, debido a los juicios que muchas veces hacemos sobre ellas y las calificamos como buenas o malas, los seres humanos tendemos a reprimirlas. Una situación que hace que permanezcan ocultas, pero listas para salir ante un estímulo, causando desequilibrio físico y mental. De allí la importancia de aprender a expresar y gestionar las emociones para que logres un estado de coherencia emocional. Como las emociones nos ayudan en el proceso de cambio de percepción, son un elemento fundamental en una sesión de bioneuroemoción para interpretar una situación o acompañarte a que te reencuentres con las emociones implicadas y aprendas a gestionarlas de otra manera, lo que te permite trascender y cambiar un recuerdo con experiencias desagradables y dejar de proyectarlas en el futuro. Los recuerdos que almacenamos con respecto a algo que nos ocurrió en el pasado repercuten en el presente y por ende en lo que anticipamos como futuro. Así pues, las emociones influyen en el tiempo. Son como vehículos que te permiten retroceder al momento en el que experimentaste una situación dolorosa. Esto te da la oportunidad de reinterpretar lo sucedido. Con esto, cabe recordar que las experiencias no son buenas ni malas, simplemente son experiencias. Lo que te lleva al desequilibrio es tomar una decisión y posicionarte en exceso a favor o en contra de lo que te sucede. Cuando esto ocurre, el cuerpo ancla una emoción con esa experiencia. Mediante la emoción te puedes trasladar de nuevo a ese momento y encontrar una tercera opción que te permita trascender los opuestos y dejar atrás ese desequilibrio e integrar un nuevo aprendizaje para ampliar la conciencia. Vivir en el presente no resulta sencillo, porque los recuerdos que conforman tu pasado se graban con una función básica: la supervivencia. Puedes pensar que tus experiencias de vida son duras e irrepetibles, pero también puedes entender la intención positiva de esas vivencias, el aprendizaje que tienen para tu vida. Reencuadrar estas experiencias y percibirlas de otra manera es una forma de completarte como individuo, como ser humano. Te lleva a dejar de juzgarte por lo que hiciste o a dejar de hacer, y lo mejor, dejas de proyectarlo en el futuro. La bioneuroemoción entonces te ayuda a comprender e integrar. Veamos un ejemplo.
Supongamos que un niño es abandonado por su padre al nacer. Puede crecer sintiendo que fue rechazado o abandonado y que jamás se lo perdonará. No obstante, culpar a los demás por la situación no te hace avanzar en ninguna dirección. Lo que en bio-neuroemoción se busca es integrar y transformar la percepción de ese abandono, por ejemplo, en un aprendizaje que te permita interpretar la realidad de otra manera. Otra opción de interpretar esta experiencia es pensar que el hecho de que tu padre te hubiera abandonado te ha hecho una persona suficiente y autónoma. Con esta percepción puedes empoderarte en la vida y tener mejores resultados. Emociones básicas. Ahora, desde el ejemplo inicial, podemos entender que las emociones se expresan a través del cuerpo, desde la expresión del rostro, el acelere del corazón, la sudoración de las manos, etc. Sin embargo, es preciso entender que las emociones básicas son universales y fundamentales en nuestra vida. Son, digamos, un modo de supervivencia y cada una desempeña funciones necesarias para mantenerte a salvo. Las emociones básicas son miedo, ira, asco, tristeza y alegría. El miedo facilita la respuesta de huida ante diferentes peligros o inmovilidad para pasar inadvertido. La ira aumenta tu flujo sanguíneo en las manos para empuñar un arma o golpear al enemigo. La segregación de adrenalina genera la energía necesaria para cometer acciones vigorosas, aunque generalmente es reprimida por la cultura. El asco te permite provocar una reacción de rechazo ante alimentos en mal estado o dañinos para el organismo, pero también cuando alguien o algo peligroso se te acerca. La tristeza es producida, por ejemplo, por la muerte de un ser querido. En este caso, te invita al refugio como un sitio más seguro para la supervivencia. Por otro lado, la tristeza evocada, que deriva de un error cometido, te sirve como estímulo para no repetirlo. La alegría asume una función de recompensa ante situaciones exitosas, con el objetivo de repetir dichas acciones ventajosas en el futuro. Nos hace más generosos, incrementa la inclinación a prestar ayuda y a asumir responsabilidades. Nos hace sentir más abiertos a la relación con otros, lo que contribuye a crear nuevos lazos sociales y a estrechar los ya existentes. Hay que considerar que aunque las emociones no son buenas ni malas, sino necesarias para la supervivencia, resultan dañinas cuando se extienden en el tiempo más de lo necesario. A diferencia de un animal, una cebra, por ejemplo, que siente miedo al ver al león acercarse, no volverá a generar esa emoción una vez que haya pasado el peligro real. El ser humano tiene la capacidad de revivir cualquier emoción sin necesidad de estar en contacto con el peligro o la situación real. En palabras metafóricas, el ser humano será perseguido por el león durante meses o años. Está reviviendo el miedo, la ira, el asco, la tristeza, es lo realmente dañino. Lo seguimos alargando en el tiempo y ante situaciones reales. Cualquier expresión emocional es adecuada en el contexto que corresponde, pues te ayudan a sobrevivir, pero es dañina cuando constantemente
las estás reviviendo. Para el inconsciente es lo mismo que volver a vivir. Las emociones básicas generalmente son reprimidas o están ocultas en el inconsciente. Las secundarias, en cambio, son las que expresamos con mayor libertad. Yo he pensado que son como la máscara con la que intentamos encubrir nuestra verdadera personalidad. Sistemas neuronales de las emociones. El cerebro cognitivo. Aunque también tenemos la capacidad de controlar o reprimir las reacciones emocionales, sobre todo cuando no son bien vistas socialmente, al reprimir las emociones, pasan al inconsciente y quedan a la espera de aflorar en una ocasión más conveniente. Si esta ocasión no se da, se genera una incoherencia interna, lo que provoca a su vez un estrés sostenido en el tiempo y que a la larga nuestra biología le va a dar salida en forma de síntoma físico o psíquico. La posibilidad de razonar y tomar decisiones está en el cerebro cognitivo. El cerebro cognitivo inhibe los instintos y protagoniza lo que llamamos la mente justificativa, frente a la mente reactiva, gestionada por el cerebro emocional. Es un cerebro lento y solamente procesa del 3 al 5% de la actividad total de la psique. El cerebro emocional. Las emociones están reguladas por el tronco cerebral y el cerebro que conforman el sistema reptiliano, por el sistema límbico, encargado fundamentalmente de la supervivencia, pero muy sensible a las emociones básicas. El cerebro emocional tiene la capacidad de desconectar el córtex y realizar acciones en forma instintiva. Cuando las emociones nos inundan, los pensamientos se detienen. Las emociones en relación con la atención y la memoria. Una vez pasado el peligro, la situación de riesgo, pensamos la situación. Cuando le imprimimos pensamiento a la situación, damos lugar a los sentimientos. Pero los sentimientos aparecen influenciados por la percepción de las condiciones externas e internas de la experiencia, así como de la actividad mental. Un mínimo recuerdo puede servir de desencadenante de todo el proceso. La emoción, como la entendemos, es consustancial a estar vivo en el mundo. Velan por la supervivencia y ese control es inconsciente. La sensación o el sentimiento cobra significado cuando le imprimimos pensamiento a un recuerdo y lo calificamos como bueno o malo. Cuando vemos algo, no solo percibimos aquello que está en nuestro campo de visión, sino que lo asociamos con conceptos subjetivos y personales a través de un procesamiento interno que influye directa o definitivamente en la forma en que interpretas lo que ves. Cabe destacar que las emociones que reprimes, lo que no has concluido o no has sabido solucionar, sigue ocupando un espacio en la memoria y se manifiesta en el presente, independientemente del espacio temporal en que se haya generado. Una experiencia emocional puede persistir en el tiempo e influir en cómo la nueva información es codificada y recogida. Se sabe que tus experiencias emocionales se recuerdan mejor que las no emocionales. Además, la forma en que recuerdas las situaciones vividas está fuertemente influenciada por los estados internos que permanecen durante el tiempo y colorean
tus experiencias futuras. De ahí la importancia de la neuroemoción, que busca el bienestar emocional a través de una comprensión profunda del origen de los conflictos emocionales y el cambio de percepción. Como puedes notar, existe una clara relación entre memoria y carga emocional. ¿Por qué algunas personas sostienen emociones determinadas en ciertas situaciones y otras no? ¿Por qué sujetos aparentemente estables sobrereaccionan ante un estímulo neutro? Para dar respuesta a estas preguntas, la bioneuroemoción integra la epigenética conductual, una disciplina que estudia los mecanismos mediante los cuales heredamos información relacionada con las experiencias de la historia familiar, que nos permiten entender que no solo reaccionamos a lo que nos sucede objetivamente, sino también a todo lo que de forma inconsciente asociamos a esa situación, a todo lo que tenemos almacenado en la misma carpeta. Emociones y salud. La evidencia científica hoy en día demuestra que al modificar nuestros pensamientos, estamos modificando nuestra biología. La ciencia actual está muy cerca de poder describir la influencia de las emociones en la salud de forma precisa y específica a través de la psiconeuroinmunoendocrinología. Goldstein y Eisnhofer concluyeron que los factores ambientales, culturales, sociales, actitudinales e incluso los rasgos de personalidad cumplen un rol mediador y modulador en la respuesta fisiológica del estrés. La forma de gestionarnos emocionalmente tiene consecuencias directas sobre nuestra salud. Los estudios realizados permiten deducir que si las creencias forman parte inseparable del impacto emocional recibido, es imprescindible trabajar con ellas para conseguir gestionar con eficacia los estímulos estresantes. Una investigación sobre infartos revela que estos inciden con pacientes que habían estado enfadados o en conflicto emocional y o habían realizado ejercicio físico pesado al mismo tiempo. La bioneuroemoción sugiere que las emociones son el vehículo que permite conectar la mente con el cuerpo y que los cambios fisiológicos son una adaptación biológica a los sucesos emocionales que has experimentado. Tu cuerpo es un sistema bioquímico que funciona como una máquina compleja y sofisticada, cuyas partes están interconectadas. Tus desarreglos emocionales, conectados con otros múltiples factores, pueden dar lugar a patologías físicas o mentales. La combinación de la medicina y un acompañamiento emocional adecuado es una propuesta que ya se implementa en muchos centros sanitarios. Domingo, un psiquiatra biologista conductual, asevera: curo más con el amor que con los fármacos. Así que combino ambas cosas. Bauman sostiene que el cuerpo es un sistema de sistemas. En tanto que somos el universo de nuestras células, influimos en ellas y ellas influyen en nosotros. Pero el ego nos separa y nos aliena, haciéndonos creer en un entorno físico separado y hostil. Cuando nos sentimos sujetos pasivos fuera de este sistema, a merced de la fortuna o la casualidad, abandonamos nuestra responsabilidad sobre nuestros estados físico y emocional. El momento semilla. Una semilla es información. La información se mantiene en ella sin expresarse, a la espera de las condiciones idóneas para hacerlo. Braud
llama momento semilla a las etapas en las que se originan eventos o síntomas corporales saludables o dañinas que se pueden manifestar más tarde en la vida cronológica de una persona. En nuestra vida hay un momento llamado momento semilla, en el que vivimos un primer impacto y el estrés que conlleva se transforma en semilla que puede manifestarse en el futuro como una enfermedad. Braud explica que las actividades biológicas también están sometidas a influencias de la actividad mental. Dada esta circunstancia, asume que es posible prevenir o sanar retroactivamente una enfermedad, ya que podemos reescribir nuestra historia o parte de ella. Para conseguirlo, hay que incidir el cambio de emociones en relación con la experiencia vivida en el momento semilla. La bioneuroemoción busca diferentes momentos del pasado en los que se asentaron en la psique las creencias que condicionan tus experiencias presentes. Una vez hallados, se aporta a la persona una información alternativa que favorezca un cambio de percepción y el consiguiente desbloqueo de emociones reprimidas. En resumen, un síntoma o un conflicto actual tienen su origen en una experiencia que quedó almacenada en el inconsciente. Cuando cambiamos la conciencia de un problema determinado porque comprendemos el origen del factor emocional, tenemos la oportunidad de cambiar la percepción y trascender los factores que nos hacen vivir en el problema. Comprender el origen emocional de un estrés determinado permite cambiar la conciencia con la que lo percibes. El inconsciente. Inconsciente. Conjunto de caracteres y procesos psíquicos que, aunque condicionan la conducta, no afloran en la conciencia. El inconsciente lo controla y lo graba todo. Procesa entre un 90 o un 97% de los estímulos sensoriales percibidos. Su prioridad es protegerte de cualquier peligro. No entiende razones. Simplemente actúa de la forma más rápida y precisa posible y almacena todos los recuerdos. La emoción actúa como el vehículo que vincula al inconsciente con esa forma de percibir y entender el mundo que ves, así como la interpretación que le das. Sin emoción no hay comunicación con el inconsciente. Aynes afirma que las decisiones son codificadas por el inconsciente mucho antes de que te des cuenta de tu intención. El inconsciente toma decisiones por ti, quizá mucho más de las que estás dispuesto a aceptar. Cuando el recuerdo es doloroso, queda guardado en el inconsciente con todos sus matices. Esos matices se relacionan con precisión y contienen todos los detalles que envuelven una situación dolorosa, como el olor, ruido, música, el contexto, voces, etc. Estos elementos disparan una reacción biológica cuando el inconsciente los detecta de nuevo para avisarte del peligro y evitar que la situación dolorosa se repita. El inconsciente reacciona biológicamente, ya sea en una situación real o simbólica. La bioneuroemoción comparte la concepción de que el síntoma forma parte de una adaptación biológica. Lo más importante es aprender a interpretar los síntomas como mensaje de tu inconsciente biológico. Según Jung, el inconsciente solo puede ser identificado o percibido
mediante manifestaciones como síntomas, complejos y símbolos. Actualmente se empieza a comprender que desde el punto de vista evolutivo, el inconsciente fue lo primero que surgió. El inconsciente reacciona biológicamente debido a los programas evolutivos que te han permitido sobrevivir sin conciencia. Para comprender cómo actúa el inconsciente, hay que tener en cuenta 4 características fundamentales. Para el inconsciente, el otro no existe. El todo es uno. Todo es yo. La capacidad de ponerse en la situación de los demás es lo que abre la puerta a todos los conflictos de identificación y proyección. Podemos hacer nuestros los problemas de los demás y que nos afecten de la misma manera. Las neuronas espejo son la prueba de que la sociedad tiene un papel muy importante en la salud de cada uno de sus miembros. 2. La ilusión no existe. El inconsciente no distingue entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Así que cada vez que tú recuerdas o imaginas algo, el inconsciente lo vive como si fuera real. 3. Es atemporal. Para el inconsciente solo existe el presente. Los recuerdos siempre están congelados en el tiempo, de tal manera que podemos acceder a ese acontecimiento en concreto y revivirlo para cambiar la emoción subyacente. 4. Es inocente. El inconsciente no juzga, porque el juzgar como bueno o malo pertenece al ámbito del consciente, al ámbito de la interpretación. Hacia las profundidades del inconsciente. El camino al inconsciente es un modelo utilizado durante el acompañamiento en bio-neuro-emoción. Está inspirado en la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. El camino al inconsciente es un ejercicio que permite acceder a los estados emocionales reprimidos. Inicia con el análisis objetivo del contexto en el que la persona sufre un estrés. Se identifican los elementos que lo conforman y los pensamientos relacionados. A partir del pensamiento, se realiza un proceso de indagación hasta llegar a la emoción oculta, que es la emoción reprimida relacionada con la necesidad de la persona que no ha sido satisfecha. Este camino es inverso al proceso de la experiencia, porque la primera impresión siempre es la emoción oculta. La represión de una emoción se debe al juicio negativo que hacemos sobre ella, es decir, al sentimiento que genera. ¿Por qué diferenciamos los términos emoción y sentimiento? La razón es que, aunque algunos sentimientos están relacionados con las emociones, otros muchos no lo están. Todas las emociones generan sentimientos. Podemos decir que las emociones pertenecen al cuerpo, al inconsciente, y los sentimientos a la mente, a la parte consciente. Los sentimientos son la expresión mental y la interpretación de unas sensaciones físicas a las cuales asignamos una etiqueta. Las emociones secundarias y los sentimientos están relacionadas con la corteza frontal. Ambos necesitan de una representación mental. Las emociones primarias u ocultas se rigen por necesidades biológicas y son compartidas con los demás mamíferos. Las emociones y los sentimientos no son positivas ni negativas. Sin embargo, los juicios se originan en la interpretación subjetiva que hacemos de lo que ocurre, en la forma de percibir, pero lo importante en esto es que las interpretaciones siempre se pueden modificar. Así
que la bioneuroemoción busca liberar las emociones que te bloquean mediante la comprensión y la ausencia del juicio. Distancia emocional. Hay personas que deben pasar por un proceso de aislamiento para poder desarrollar su asertividad y su coherencia. Este proceso es conocido como cuarentena. Lo relevante no es tanto la distancia física, sino la emocional. Tomar distancia física tiene como fin consolidar un estado de coherencia interior. Una de las fases más importantes es el proceso de individuación, un camino que se recorre para encontrarse a uno mismo. Las relaciones no deben basarse en la necesidad o la culpabilidad, sino en la decisión libre de compartir el tiempo. La decisión de estar en familia debe convertirse en una decisión voluntaria y personal. Y aquí aparece el código del lenguaje del cuerpo. El cuerpo no responde a los hechos, responde a la emoción asociada al hecho. Dos personas pueden vivir el mismo evento, la misma experiencia, pero solo una desarrolla un síntoma, o bien pueden desarrollarse diferentes síntomas en diferentes personas. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro interpreta la realidad y el inconsciente asume esa interpretación como verdad. La biología expresa la verdad asumida por el inconsciente. Tu cuerpo no recuerda lo que ocurrió, recuerda cómo lo viviste emocionalmente. Hablemos de la metáfora emocional donde el niño es abandonado por su padre. Aquí caben dos interpretaciones posibles. En la primera, se puede interpretar como fui rechazado, no soy suficiente. Pero una segunda interpretación puede entenderse como la ausencia me enseñó autonomía y fortaleza. Es decir, estamos hablando de un mismo hecho, pero dos percepciones distintas. Una que es percibida desde una mentalidad ganadora y otra desde una mentalidad perdedora. El cuerpo no responde al abandono, responde al significado emocional de ese abandono. Aquí nace la memoria emocional. Culpar a los demás de nuestra situación no nos hace avanzar en ninguna dirección. El problema de todas las experiencias que vives es quedar atrapado en una emoción que ya terminó, pero sigue activa dentro del cerebro. Recuerda, una cebra huye del león y luego vuelve a pastar. El ser humano revive el león durante años. El ser humano tiene la capacidad de revivir cualquier emoción sin necesidad de estar en contacto con el peligro o la situación real. Pero para el inconsciente es como estar en constante peligro, aunque no sea real. Ahora quiero pedirte que hagamos un ejercicio. Cierra los ojos y respira lento. Piensa en una situación que aún te genera reacción emocional. Ahora pregúntate, ¿qué emoción aparece primero? No lo reprimas. Es un ejercicio para tu crecimiento interior. Atrévete a expresar lo que sientes. ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? ¿Qué acción quería realizar yo con esa emoción, que posiblemente no lo hice? Respira. Observa sin juzgar.
porque cuando observas una emoción sin resistencia, el cerebro deja de interpretarla como amenaza y comienza la integración. En el código del lenguaje del cuerpo, no buscamos eliminar emociones, aprendemos a escucharlas, porque cada emoción es un mensaje biológico, cada síntoma es un símbolo y cada experiencia es una invitación a ampliar la conciencia. Recuerda que las emociones son vehículos del tiempo, nos llevan al pasado mediante recuerdos, condicionan el presente mediante percepciones y modelan el futuro mediante anticipaciones. Cuando una emoción queda inconclusa, el cuerpo continúa la historia. Por eso, comprender una emoción no cambia solo cómo te sientes, cambia cómo funciona tu organismo. El bienestar no surge al controlar la vida, surge al comprender la experiencia emocional que atraviesa. Para terminar, te voy a dejar con una pregunta. Hoy te invito a que dejes de preguntarte, ¿cómo elimino este síntoma? Pregúntate, ¿qué está intentando resolver mi inconsciente a través de él?